comenzar analizando que la crónica es un tipo que presenta eventos de forma cronológica, de ahí su nombre, crónica. Trata de ser lo más explicativa y objetiva posible respecto al tema sobre el cual está narrando. Una crónica, queridos estudiantes, va a ser un texto escrito por personas que manejan bastante la lengua, no lo podía hacer cualquier persona. En este caso, solo los españoles podían escribir las crónicas. Y como dice su nombre, tiene que ser cronológico, es decir, tiene que tener un espacio y un tiempo, y tiene que suceder los hechos según ese espacio y ese tiempo. Una crónica va a relatar y transmitir acontecimientos de modo secuencial, con el objetivo de introducir y transmitir al lector los hechos narrados. Las crónicas, queridos estudiantes, tienen que presentar los hechos desde un inicio hasta un final. A diferencia de la novela, donde puede haber saltos de tiempo entre pasado, presente y futuro, la crónica va a respetar el espacio y el tiempo. No va a adelantarse, no va a suponer nada, simplemente va a tratar de contar las cosas tal cual son. Es un género literario, está incluido dentro de la historiografía, pues nos va a narrar hechos reales, va a recopilar hechos reales que han sucedido. Y lo más importante, los va a ordenar cronológicamente, según el espacio y el tiempo. La palabra proviene del latín crónica, que a su vez deriva del griego cronos, es decir, tiempo. No te olvides que en la mitología griega el dios Cronos es el dios del tiempo. Por lo tanto, la crónica va dirigida al espacio-tiempo que nosotros podemos darle al momento de escribir hechos que hayan pasado en la realidad. Las crónicas pueden haber sido realizadas por diversos personajes. Existen personajes que han sido cronistas, es decir, personas que han contado los hechos sucedidos, dependiendo de cuándo hayan sucedido estos. Para ello vamos a analizar a los tipos de cronistas. Existían cronistas, todos estos españoles, cronistas soldados, aquellos que relataban las vivencias que tenían durante la conquista y en algunas guerras civiles. Cuando llegan los españoles a América, comienzan lo que son las batallas, ¿no? Las batallas entre los indígenas y los españoles. Entonces, los cronistas soldados eran aquellas personas que iban relatando todo lo que vivían durante estas batallas. Algunos autores como Pedro Pizarro, Cieza de León, Betanzos, Sarmiento de Gamboa y otros son considerados cronistas soldados, puesto que ellos han vivido estos encuentros. Luego tenemos a los cronistas geógrafos, que eran aquellos funcionarios de diversas categorías que se constituían en autores de las relaciones geográficas de Indias. Los cronistas geógrafos eran españoles que se dedicaban a viajar por el territorio y a ir dibujando, es decir, ellos iban plasmando los mapas de qué lugares habían pasado y qué clase de tribus se podían encontrar ahí. Algunos autores reconocidos son Vázquez de Espinosa, el padre Cobo Bernardino de Cárdenas, etc. Estos cronistas se dedicaban a mencionar la geografía del lugar, no tanto a las personas, sino la geografía, el espacio, la tierra, el clima, las plantas, etc. Luego tenemos a los cronistas legistas. Estos cronistas legistas eran aquellos que se basaban en la descripción de las instrucciones políticas y jurídicas del imperio de los incas. Estos eran generalmente ya cronistas con una profesión propiamente dicha, que investigaban cómo era el orden social dentro del imperio incaico, cómo es que ellos se organizaban como sociedad, y hacían una comparación con la forma en la que ellos se organizaban en España. Algunos cronistas reconocidos son Polo de Odegardo, Fernando de Santillán y del licenciado Matienzo. Repito una vez más, los cronistas legalistas eran personas con una profesión ya en España. Luego tenemos a los cronistas religiosos. Los cronistas religiosos son aquellos que se van a concentrar en los mitos, supersticiones, fábulas y ritos indígenas. Los cronistas religiosos generalmente eran o pertenecían a la Iglesia Católica y lo que hacían era ir de pueblo en pueblo para poder investigar su mitología, sus creencias, sus dioses, etc. Algunos autores reconocidos son Cristóbal de Molina, Acosta, Blas Valera y Morúa. Todos estos cronistas pertenecientes a una cadena religiosa. Vamos a hablar ahora de cómo se puede dividir la crónica según la etapa colonial.
Para ello nos vamos a dividir en 3 grandes grupos que van a ser la crónica histórica, es decir, aquella crónica de las culturas precolombinas, donde se veía la intervención de los cronistas españoles y criollos. Existieron muy pocos cronistas indígenas. Estos cronistas indígenas generalmente eran hijos de españoles que habían llegado y se consideraban indígenas. Ellos hacían historias sobre la Potosí colonial, que era donde estaban ubicados los españoles durante la época. Y los historiadores eclesiásticos, que no eran otra cosa que historiadores cronistas de la iglesia. Luego tenemos a la crónica de viajes. Como habíamos visto dentro de la crónica de viajes, los cronistas viajaban y escribían sobre los lugares que habían visitado. Y por último tenemos a la crónica científica. La crónica científica podía ser realizada por juristas y sociólogos y estudiosos de las lenguas aborígenes. Obviamente los estudiosos de las lenguas aborígenes también estudiaban las riquezas naturales. Entonces Juan Siles Guevara es quien propone según las crónicas escritas. Existe también otro tipo de clasificación que nos va a hablar de las crónicas en el periodo colonial. Las crónicas en el primer periodo colonial han sido escritas por libre iniciativa, es decir, los españoles que llegaban y sabían escribir y leer, entonces comenzaron a escribir crónicas sobre lo que estaban viendo, lo que estaba sucediendo durante la etapa de la colonización. En algunos casos, como es el caso de los juristas, se escribían por encargo de la corona española, con la finalidad de documentar el proceso de la conquista. Algunos españoles escribían porque simplemente querían pasar el rato, y otros cronistas, sin embargo, eran contratados desde la corona española para documentar todo lo que estaba sucediendo. Eran como una especie de investigadores, cronistas dentro de lo que es América del Sur. Luego están las crónicas. Algunos autores que podemos mencionar de esta etapa van a ser Juan Polo de Ondegardo, Pedro Sarmiento de Gamboa y el Fray Martín de Morúa. Todos estos autores que han escrito acerca de las crónicas durante el primer periodo colonial. Luego tenemos las crónicas según la fuente de relación. Estas crónicas van a ser testimonios de experiencias vividas por cronistas, donde se recopilaban datos orales o de otras fuentes. También podían ser crónicas redactadas con informes y datos de otras crónicas. Estas crónicas se relacionaban, por decir, algunos cronistas necesitaban agrandar su conocimiento o agrandar lo que habían escrito, entonces podían recurrir a otro tipo de fuentes. Podían recurrir a fuentes de los indígenas, podían recurrir a fuentes de otros mismos cronistas, con tal de completar lo que ellos necesitaban. Luego tenemos las crónicas según el espacio de interés. Estas son crónicas generales de Indias que estudiaban la historia general del Nuevo Mundo. Una vez que llegan los españoles, comienza el estudio de los indígenas, de cómo eran ellos, cuál era su relación social, cómo se llevaban entre pueblos, etc. Crónicas según el espacio de interés. No todas las personas escribían crónicas iguales. Estas eran crónicas principalmente particulares, es decir, del gusto de cada escritor. Y por último, las crónicas según su ideología. Dentro de estas crónicas existían las famosas crónicas adversas a las culturas indígenas, es decir, muchas veces los españoles cometían demasiadas injusticias en contra de los indígenas, y los cronistas que seguían una ideología de humanidad, por ejemplo, eran aquellos que andaban denunciando todo el tiempo estas injusticias que se cometían. Existían también cronistas de corrientes antihispanistas, es decir, muchos españoles no estaban de acuerdo con lo que estaba sucediendo en América del Sur y se lo hacían saber a la corona mediante sus crónicas. Y las crónicas ajenas a cualquier ideología. Existen crónicas que no tienen ningún inclinamiento ideológico, sino que simplemente se han escrito para mostrar, para que quede como parte de la historia lo que se estaba viviendo en América del Sur. Algunos cronistas, funcionarios y sacerdotes que también han escrito son, por ejemplo, Juan de Betanzos, Pedro Cieza de León, Francisco López de Gomora, Pablo José de Arriaga, Pedro Gutiérrez, Alfonso Ramos Gavilán, Anhelo Oliva, Fernando de Montesinos y el Fray Diego de Mendoza. Todos estos escritores de crónicas reconocidas. Existen también una
una base de cronistas e historiadores del siglo XVII, que han sido Bartolomé Arzás de Ursúa y Vela, Bernardo de la Vega, el doctor Guillastegui, Bartolomé de Dueñas, Matías Méndez y el fray José de Acosta. Es decir, estos escritores ya una vez pasada la etapa colonial, pues ellos han comenzado con las crónicas de la etapa de la independencia, es decir, cuando decidieron liberarse los pueblos indígenas. El lenguaje que va a dominar dentro de las crónicas va a ser un lenguaje realista, no va a tener ningún tipo de estilismos en su escritura, es decir, no va a utilizar la poesía ni figuras literarias, sino que va a ser una escritura principalmente en tercera persona y va a carecer de adornos estilísticos y va a estar más inclinado a parecer un informe más que una novela. A partir del siglo XVI, XVII y XVIII, las crónicas ya dejaron de ser un poquito artificiosas, es decir, fantásticas, para convertirse en una estructura plena, es decir, una estructura ya que está combinando más la realidad con la literatura. Actualmente se realizan bastantes películas y obras literarias de las crónicas, que no olvidemos, una crónica es una sucesión de hechos contada en un espacio y en un tiempo. Es decir, hay un espacio y un tiempo donde yo puedo contar acerca de las crónicas y muchas películas, muchos libros se basan en esto para poder presentar su temática. Muy bien, muchas gracias por la atención.